Lo que vamos a ver hoy es sobre autoridad espiritual. Y el versículo está en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Quiero contarles un poquito de algo que nos habla la Biblia, cómo comenzó el asunto en el cielo, porque el primer pecado que ocurrió fue el orgullo. Allí Dios había creado, según Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28, a un querubín protector, hermoso, de una hermosura inigualable. Usted lea después el capítulo de Isaías 14, y también era sabio, perfecto, era el gobernador, como por así decir, de todos los ángeles, muy cerca de Dios. Pero de pronto le vino esa ambición, ese orgullo, esa vanidad de ser más que Dios. Subiré, me levantaré, me sentaré, voy a destronar a Dios. Dios dice: ¿cómo caíste, oh lucero de la mañana? Cuando uno piensa en Lucifer, piensa que es el diablo. Todavía no era el diablo. Lucifer significa portador de luz, contrario a lo que tenemos hoy en costumbre. Lucifer. No, Lucifer y lucero era lo mismo. Una vez le preguntaron a un alumno: ¿quién creó a Satanás? Y el alumno contestó: él mismo. Él mismo se convirtió en Satanás, porque Dios lo corrió del cielo y junto con él cayó un 33% de ángeles. Hay millones de ángeles que son demonios, son los ángeles caídos. Pero Satanás es uno solo y no es omnisciente, omnipresente como lo es Dios. Por eso en una iglesia uno está expulsando a Satanás y en otra iglesia está expulsando a Satanás. Eso no es así. Satanás puede estar en un solo lugar, pero tiene sus subordinados que son los demonios. Cuando cae, entonces viene todo ese despliegue satánico que vemos hoy. Las compuertas de maldad se han abierto en este mundo. Y la Biblia dice, en Juan capítulo 12, que es el príncipe de este mundo. La Biblia nos dice en 2 Corintios 4:4, que es el gobernador de este mundo. Y también nos habla en Efesios 2:2, que es el príncipe de la potestad del aire. Pero era un usurpador, porque cuando estaba con Jesús y lo quería tentar, dice: todo esto te daré, le muestra los reinos, si postrado me adorar. Estaba equivocado, porque todo es de Dios. ¿O no dice el Padre nuestro, la última parte del Señor, cuando enseña a orar: tuyo es el reino, el poder y la gloria? Así que tenemos a este engañador que está en medio de nosotros. Y a través de esto hay dos principios. Uno es de la autoridad espiritual y el otro principio es el de la rebelión satánica. Y hermano, esto vamos a ver las tres manifestaciones en el hombre, que son las palabras, las razones y los pensamientos. Esos son los tres puntos que vamos a ver, pero en cada punto muy interesante lo que está escrito. Dice Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. El Señor Jesús está hablando: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y dice Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Qué tremendo que es la lengua. Santiago capítulo 3 nos dice que el hombre puede domar cualquier cosa, pero esto que es un músculo, porque no tiene hueso, y habla y habla y habla, a veces no nos damos cuenta que hasta las guerras comenzaron por las palabras que se dijeron. Qué tremenda responsabilidad que tenemos con nuestra lengua, hermano, de matar a una persona con un arma o de matar a una persona con nuestro vocabulario. Un día el apóstol Pablo, guiado por la rebelión satánica, metía presos a los cristianos y también iba casa por casa y consentía la muerte de Esteban. Y un día iba a Damasco para perseguir a los cristianos y una luz se le apareció y de pronto él dice: ¿quién eres? Soy Jesús.
a quien tú persigues. Él se convierte, no solo se convierte, sino también que es el Señor de su vida. Porque llega a Damasco, ciego, Señor de ciego, y un hombrecito llamado Ananías, que sale por única vez en la Biblia, hay 3 Ananías, pero este es el único, dice, anda y pone las manos sobre el Pablo y va a hacerse, no, Señor, ese está instruido a los pies de caballero, es poderoso. Entonces, ¿cómo cambió el apóstol Pablo de ser rebelde a someterse a la autoridad de un desconocido que era Ananías? Ahora él empezó a respetar a los demás y estaba bajo autoridad. Hermanos, nuestras palabras a veces nos condenan. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia, cómo empezó especialmente con Eva, que ustedes conocen bien, desobedeció. Usted vaya anotando la frasecita. La mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí está el negrito ese, ni le tocaréis. Dios nunca dijo a Eva que lo tocará. Ella agregó. La Biblia condena cuando uno agrega, cuando uno quita. Las últimas palabras del Apocalipsis dicen que las plagas caerán sobre aquellas personas. Hoy hay inventos en la Biblia, y siempre el comodín es Cristo, más lo que dice fulano de tal, y confunden a la gente. Ahí está Satanás, siempre engañando. Aquí desobedeció Eva a 2 autoridades. Una era su marido y la otra era Dios. Dios le dijo, no tienes que comer de ese árbol. Y empezó a dialogar con el enemigo. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado porque es engañador el enemigo. Te hace creer que hay cosas lindas. Le hizo creer a Eva que iba a ser como Dios. Fíjese hasta dónde llegó. Del único árbol que no tenía que comer. Tal vez tenía 100, 200 árboles. Pero ella pecó. Le dio a su marido y los dos reconocieron que estaban desnudos y fueron destituidos del huerto, del paraíso que Dios le había dado. Avancemos y veamos de Cam. Noé tenía 3 hijos. ¿Se acuerdan ustedes los otros 2 nombres? Cam, Cam y Jafet. y Jafet. Bien. Cam se burló, recuerdo decir que era desobediente, él se burló de la autoridad. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba desnudo en medio de la tierra. Y Cam vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, lo pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y no vieron la desnudez de su padre. Y cuando despertó Noé, maldijo a su hijo menor, pero bendijo a sus otros hijos. Pasa que extraño vamos a ver esta noche, pero fíjense en esto, cómo se nota el germen de la rebelión en el hijo menor. Un día, porque la autoridad también se equivoca, empezó a tomar un poquito de vino Noé y le dio otro traguito y ya estaba en Navidad medio entonado. Y bueno, él dice, no me ve nadie. Se borrachó. ¿Cómo estaba desnudo? ¿Quién entra junto? Cam. Y lo ve. ¿Qué tenía que haber dicho? Uy, papá, cubrirlo, hermano. Salió, le dijo, Jafet, ese, ahí está, el pregonero de justicia. Ahí está nuestro padre, el que es. Y empezó a burlarse de la autoridad. Por eso, cuando Jafet y Sem escuchan eso, hacen todo lo contrario, toman la ropa y van hacia atrás sin mirar la desnudez del padre y lo cubren al padre. Eso hizo que cuando él le pasó toda la borrachera, maldijo a su hijo menor y bendijo a Jafet y a Sem, porque de Sem viene la descendencia de nuestro amado Salvador. No te burles de Dios. No te burles de aquellos que están en autoridad, porque la autoridad no es solo la iglesia. A ver, si están los empleados bancarios, ¿quién está por arriba de ellos? El gerente. Y si están los alumnos, ¿quién está primero encima de los alumnos en el colegio? Los maestros. ¿Y arriba los maestros? El director. Y si vamos a ver fútbol,
vemos 11 y 11, ¿y quién está dirigiendo? Un árbitro. ¿Te das cuenta que la autoridad está puesta en todas las áreas de la vida? Y en la iglesia está puesta la autoridad. Y donde tú vayas y estacionas mal el auto en un lugar prohibido, y como me pasó cuando iba a la cumbre 5 kilómetros, puse una luz fija, digamos, pero me faltaba poner la luz baja. Justo me para la policía. Dice, es la autoridad. Dice, dame el carnet, usted venía sin la luz baja, 10.000 pesos. Pero si va y le paga la falta, 5.000 pesos. Oh, ¿qué dice yo? También haga la boleta. O debe discutir, usted no sabe con quién está hablando. ¿Sabe quién soy yo? Ricardo Germán. ¿Qué me importa? Hasta la puerta. ¿Para qué discutimos? Si tenemos algo, pero se dan cuenta la rebelión que hay en nosotros siempre hacia la autoridad. Fíjense ahora lo que pasó con la pilita de este cosito. Ahí está. Qué raro el nombre. Nadab y Abiú ignoraron la autoridad. Estos eran los hijos de Aarón, el sacerdote, ungido con aceite y con la bendición de Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. En el capítulo 8 del Levítico, 12 veces sale Aarón y sus hijos. Aarón era el sacerdote, sus hijos eran los sirvientes. Me van siguiendo, hermano. En el capítulo 9 vemos también cómo Aarón ofrece sacrificio a Dios. Y aquí en el capítulo 10 no se lo menciona a Aarón. Son ellos los que toman la iniciativa, sin que Aarón lo supiera, y sin que Dios le diga. Ese es el fuego extraño, un perfume nuevo, algo que ellos querían impresionar a Dios. Y cuando van a ofrecer ese sacrificio, el Señor manda fuego, los queman, y bueno, es el tipo de la ley. Terrible, hermano, cuando nosotros ignoramos la autoridad. Basta de mi papá. ¿Cuántos adolescentes hoy se quejan de sus padres, de su madre? Se van de la casa y después nos damos cuenta que nos hemos equivocado, porque papá y mamá también tienen su falla. Pero qué bueno es poder amar a nuestros padres, porque un día tú, joven, vas a ser papá y vas a ser mamá y vas a querer que tus hijos te obedezcan. Fíjense ahora lo que pasó, muy conocido este caso, de María y Aarón. Murmuraron contra la autoridad. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer egipcia que había tomado, porque él había tomado mujer egipcia. La otra versión dice cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12, del 1 al 3. ¿Quién era la autoridad aquí? Moisés. Dios llamó a Moisés para que saque al pueblo de la esclavitud. Dios le dijo a Moisés, tú vas a sacar. Puso excusa y todo, y era un hombre manso. Un día tomó una mujer de Etiopía, de piel negra. No sabemos si estuvo bien o mal. No entendemos por qué María y Aarón se habían quejado. Aquí parece ser que María es la instigadora, si no, no se lo hubiera puesto en primer lugar. Al ser la hermana mayor, lo tenía que haber hablado en la casa. Dice, ¿qué has hecho? Venía a explicarme. No sé si habrá muerto Séfora, su primera mujer, que era del desierto de Madián. Así que esta mujer, Dios no le dedicó nada, ellos sí. Pero ¿dónde fue el error de ellos? De atacar la posición de Moisés. ¡Ja! Moisés, ¿qué se cree ese Moisés? Que Dios ha hablado solamente por él, también por nosotros ha hablado Dios. Y eso ve que estas poquitas palabras que ellos dicen es la punta de un iceberg, de un témpano, porque el 90% está hundido. Por eso los cruceros a veces lo ven, y los barcos y las embarcaciones chocan con témpanos como el famoso Titanic. Y aquí ellos
sacaron toda esa rebelión que tenían y no respetaron la autoridad, murmuraron. Cuando Dios los llama a los tres, tal vez María y Aarón dicen, ahora nos va a premiar Dios. No. Con los otros, yo le hablo en sueños. Y a veces le hablo en visiones. Pero con Moisés, cara a cara. No quiere decir que Moisés miraba a Dios, sino que escuchaba con voz audible lo que Dios le decía. Pero no ustedes, cuando se va de la nube Dios, queda leprosa María, ya, de arriba hasta abajo. Cuando ve a Aarón eso, dice, locamente, y dice, Señor, perdóname mi pecado. Y Moisés, manso, inclusive oró por ella. ¿Qué si su padre lo hubiera escupido? 7 días fuera del campamento. Y el campamento no arrancó hasta que ella fue restablecida. 168 horas para meditar por las palabras que salió y lo oyó Jehová. Tenga cuidado, hermano. También me involucro de hablar de más, porque Dios escucha nuestras conversaciones. Tengamos cuidado de llenar la cabeza de los hermanos, de fulano y fulano de tal, porque Dios escucha nuestras conversaciones. Y terminamos este primer punto con Coré, Datán y Abiram. Se rebelaron contra la autoridad. Oh, pobre Moisés. Coré, Datán y Abiram se levantaron contra Moisés y 250 príncipes de la multitud, varones de renombre, y le dijeron a Moisés y a Aarón, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Cuando oyó esto Moisés, miren cómo actuó un hombre con autoridad, se postró sobre su rostro. Moisés, padre, ¿quiénes son ustedes? Podía haber, la autoridad no discute, porque el hablar de Moisés era el hablar contra Dios. Se hizo negro todo. Así le pasó a Coré, Datán y Abiram. Al hablar mal de Moisés, Dios hizo algo nuevo. Se abrió la tierra y tragó a cientos de personas al Seol, porque ellos no respetaron la autoridad de Moisés. 250 príncipes fueron consumidos por el fuego. Era tremendo todo lo que vivía Moisés, pero él estaba con Dios. Hermano, tenemos que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Pero hay algo que está más arriba, que son las razones. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene derecho el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué quiere decir esto? Que algunos tenían razones para murmurar. Por ejemplo, Cam tenía razón al ver a su padre borracho y decir las cosas. Sí, puede tener razón. Y también Datán, Abiram tenían razones para decir, ni tú tampoco nos metiste en la tierra que fluye leche y miel. Y podía haber tenido su razón, pero esas razones son de nuestra concupiscencia, porque si el mundo vive bajo la esfera de la razón, entonces ¿cuál es la diferencia contra nosotros los cristianos? Hermano, nosotros como hijos de Dios estamos en una esfera espiritual, y mientras razonemos como los impíos, entonces nunca vamos a madurar y nunca vamos a crecer espiritualmente. Hay cosas que no se explican. Por ejemplo, esto del alfarero y el barro. Una sola vez en mi vida yo vi esto en Israel, con mi esposa. Le digo, mirá, ese hombre era tan veloz como formaba el jarrón, como este que tiene usted aquí abajo, lo iba volviendo con su mano, y de pronto me imaginé yo que ese jarrón hablaba, y en español, y le decía el jarrón, el barro era, ¿me acuerdas dónde está formado? ¿Te das cuenta que estaba? Y con el pedal la apretaba, y le dice el jarrón en español al alfarero, ¡hey! Me estás haciendo muy gordito. Yo quiero que lo hagas un poquito más blanco el jarrón. Y el cuello no, un poquito más delgado. Y ponerle 2 manijitas así. Eso dice el barro al alfarero. Tú y yo somos el barro. Partículas de polvo, dice el apóstol Pablo. Y le decimos al creador, al alfarero, a mí no me gusta lo que está pasando. Dejemos de razonar, hermano. Miren ustedes 2 ejemplos bíblicos para que vean ustedes
cómo David reconoce la autoridad. Se levantó David y cortó la orilla del manto de Saúl, y se turbó el corazón de David, y le dijo a sus hombres: Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Ahí está, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Había dos reyes, uno era Saúl y el otro era David, porque David fue ungido por Samuel mientras Saúl reinaba. Pero recuerden que Saúl fue desechado, aunque siguió reinando, se calcula unos 15 años más antes que muera David. Y un día en la cueva lo tenía a mano, y los hombres le dicen: este es el día que te ha dicho Dios, acaba con él. ¿Tenías razón o no? Claro que tenías razón. Pero él estaba revestido de autoridad y vio, a pesar de que Saúl era un hombre psicótico, dijo: no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Eso está en 1 Samuel 24. Y en 1 Samuel 26 también baja, están durmiendo los 3.000 hombres, lo tiene a mano, el siervo de David lo quiere clavar con una lanza. Y dice David: no, dejemos que Dios se ocupe de eso. Por eso era conforme al corazón de Dios. Y tú, hermano, te guías por la razón, por lo que pasa, ¿qué haces? Cuestionamiento, pregunta: ¿por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Pero por qué pasa esto en la iglesia o en mi casa? Y hay otro ejemplo, nada menos que del Señor Jesús, que obedeció. Recién Pablo decía en la apertura que debemos obedecer a Dios. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia, el Hijo de Dios. Sumiso ante su padre durante 33 años. Lo que el padre le decía, él lo hacía en la tierra. ¿Ustedes creen que cuando él iba a la cruz no podía haber pedido una legión? Se calcula que eran 6.000 ángeles para que lo defiendan. Él actuó de forma natural. Se rebeló contra un soldado, sacó la espada y le apuntó la cabeza, le cortó la oreja. El Señor dice: guarda tu espada, tengo miles de ángeles que me defiendan. Pero él oró a Dios: si es posible, pasa de mí esta copa. Como no hubo respuesta del cielo, él obedeció y fue a la cruz. Tenía razón el Señor para no ser crucificado, porque era santo, inocente, sin mancha. Pero hermano, él siguió por la autoridad de su padre, sumiso en esta forma terrenal que él tenía. Tú y yo tenemos que tener cuidado cuando estemos en este mundo para no actuar así. Hay un punto más, que son los pensamientos. Dice 2 Corintios 10: pues aunque vivimos en el mundo, esta es la versión internacional, no libramos batalla como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Pensamiento, razonamiento, y salen las palabras de nuestro. Pero tú pones aquí, en tu mente. Me queda 2:1, dice: hay los que en su cama piensan mal, para luego en la mañana levantarse y llevarlo a cabo. Los pensamientos empiezan a formar fortalezas alrededor nuestro, que son los argumentos debido a la altivez. Y esa palabra altivez significa edificio alto. Y Dios no puede trabajar sobre nuestra vida por ese rascacielos que impide que Dios trabaje en tu mente. Tienes que dejar que el Espíritu Santo rompa esa fortaleza y llevar todos los pensamientos cautivos al Señor. Te pregunto, toda esta semana, ¿en qué estuviste pensando? ¿Cuántas cosas arruinan a las personas por culpa de nuestros pensamientos? Por eso dice Filipenses 4:8: en esto pensar, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. En estas cosas tenemos que pensar. Y realmente los pensamientos nos hacen mal cuando se transforman en fortaleza y no podemos salir de ahí. Dice Job
42, yo conozco que todo lo sabes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Juan capítulo 2 termina diciendo que el Señor no necesitaba que nadie le dijese nada acerca del hombre, porque Él sabía lo que había en cada corazón del hombre. También la palabra de Dios nos dice que el Señor cuando resucitó ve a los discípulos y dice, ¿por qué están tristes? Y vienen a vosotros estos pensamientos. El Señor conoce tus pensamientos, para bien o para mal. Veamos estos dos ejemplos ya casi terminamos. Otra vez estamos con Saúl, pero fíjese, esto es interesante. Dios dijo a Saúl, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, porque no dejó pasar a mi pueblo que venía de Egipto. Mas Saúl perdonó la vida del rey de Amalek y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Cuando llegó Samuel, le dijo a Saúl, yo he cumplido con lo que dijo Dios. Y Samuel le respondió, ¿y por qué has perdonado la vida del rey y sus animales? Y Saúl contestó, antes yo he obedecido a la voz de Dios y aparté lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios a Dios. Y Samuel dijo, ¿se complace Dios tanto en los sacrificios? Leemos todo junto, hermano, esto que está resaltado. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Por tanto, Dios te ha desechado para que no seas rey. Punto. ¿Cuál fue la orden de Dios? Hiere a Amalek y quita a todos ellos. Ellos ya tuvieron una lucha con Amalek, pero ahora dice, no dejó pasar al pueblo, no quiero que vieran acá todo el ganado. Y va Saúl, según su propio pensamiento, no, a cómo lo mata al rey. Y esta ovejita gordita, esto va a ser para sacrificarlo para desobedeció, ¿no? Él tenía su propio pensamiento, nada que ver con lo que Dios le decía, y era rey, y daba mal ejemplo. Y cuando viene Samuel le dice, ¿cómo está la cosa? ¿Todo bien? Ya hice todo. ¿Y qué son esos barridos que yo escucho? Ah, eso, lo separé para Dios. Entonces se enoja Samuel. Pero vos crees que lo que has hecho está bien. El obedecer y el prestar atención es mejor que todos los aquí. Él no quiere esas cosas. Cuando se va Samuel, él agarra el manto y se rasca. Dios ha roto tu reino. Y por eso dejó de ser rey. Para ungir a David, iba a ser mejor que él. El último ejemplo que tenemos aquí, hermano, es algo también un caso extraño. David obró según su propio parecer. Escuche esta historia. David trajo el arca de Dios en un carro nuevo y se regocijaban delante de Dios cantando con instrumentos de música. Pero en un momento que los bueyes tropezaban, Usa extendió su mano para sostenerla y el furor de Dios se encendió contra Usa y lo mató. A ver, si nos ubicamos, el arca de Dios había sido llevada por los filisteos. Al tenerla ahí le salían úlceras, llagas, la dejaron tirada desde el tiempo de Saúl. Cuando va David dice, tenemos que traer el arca. ¿Qué hace? Carro nuevo. Vamos a traer el arca en un carro nuevo. ¿Qué tal? Hace cuenta que tenemos esos Farnay que llevaban antes, ¿no es cierto? Partiendo el arquita ahí y 0 kilómetros. Pero dice, y David dijo, el arca de Dios, ahora está reflexionando, no debe ser llevada sino por los levitas. Eso pasó 3 meses después. Porque a ellos ha elegido Dios para que lleven el arca de Dios y les sirvan perpetuamente. Y David dijo a los levitas, santificaos vosotros y pasad el arca de Dios al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Dios nos quebrantó por cuanto no le buscaron, según su enseñanza. Y los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. No lo habían hecho así al principio, esto tenían que haber hecho. Lo que ven ustedes ahí están los levitas llevando el arca. ¿Por qué el arca? Porque en el arca estaba la tabla de los 10 mandamientos, estaban los recipientes con maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció, simbolizaba la presencia y el poder de Dios.
y ellos no se daban cuenta que al llevarlo en un carro nuevo estaban infringiendo la ley. ¿De cuál era? Que los levitas santificados, ellos son los que tenían que llevar el arca y no en un carro nuevo. Y eso nos da una lección, hermano, que a veces nosotros dejamos las enseñanzas de Dios por un carro nuevo. Ya no voy a la iglesia porque ahí la mayoría son unos falsos, dice uno. Ya no leo la Biblia porque la Biblia está pasada de moda. Viene otro y dice, bueno, ya no hay que predicar más la palabra de Dios, Dios sabe lo que van a hacer sanos. Y empezamos con el carro nuevo, cuando tenemos que seguir las instrucciones de hasta David se equivocó con respecto a esto. Hermano, terminando el texto, 5 señales si una persona es obediente a la autoridad. Escuche, una persona que ha conocido la autoridad procura hallar la autoridad donde quiera que va. Donde quiera que va, usted tiene que verlo como hemos nombrado recién, ¿sí? 2. Una persona que ha conocido la autoridad es mansa y tierna. Esas personas que dicen, aquí soy yo la autoridad, y vos me vas, como decir, quiera o no quiera. Esa no es la autoridad de un autoritario. 3. Una persona que ha tenido un encuentro con la autoridad no manda ni domina a otro. 4. Una persona que ha tenido un encuentro con la autoridad no se atreve a hablar apresuradamente. Ahí en el libro de Judas, usted va a ver que el arcángel luchaba con Satanás porque eran los dos únicos que sabían dónde estaba el cuerpo de Moisés, que había sido enterrado por la mano de Dios. Entonces, el arcángel no profirió palabras de maldición contra Satanás. Fíjese cómo se cuidaba el arcángel de no hablar apresuradamente. 5. Una persona que ha tenido un encuentro con la autoridad es sensible a todo acto de rebelión que le rodea. Es como que se turba, no le gusta la rebelión, desea la paz, pero a veces no se puede. ¿Cuántas iglesias divididas, hermano? ¿Cuántas personas se rebelan contra la autoridad? Me voy, porque aquí no se siente la presencia del Espíritu Santo, dijo un hermano, y se fue. Otros se van enojados y no arreglan la situación, en vez de irse paz. Porque las dos puertas uno puede salir y decirle, Señor, me llamó a otro ministerio. Otros son peleados para toda la vida, y es muy triste que en la iglesia del Señor hay estas cosas. El Señor quiere la unidad, quiere la comunión, quiere que, como decía Pablo, que lo que cantamos se haga verdad en nuestra vida, porque ahora vamos a ir a nuestra casa, ¿sí? Y ahora viene una encuesta, unos debates, y uno es de la M y otro de la M de Milei y de Massa, y no hay más que elegir. Y uno dice, ¿a quién voy a elegir? Bueno, el domingo vaya y vote. No vote blanco, vea menos malo. La Argentina está pasando por un periodo muy difícil, pero arriba tenemos un Dios que no está en crisis. Recuerda esto, nosotros no estamos aquí, somos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la gloria y será semejante al cuerpo de la gloria de Jesús. Porque ahora vamos a participar del pan, de la copa, y usted tiene que decir, Señor, antes de comer el pan, saca toda esta telaraña que tengo aquí. Me equivoqué, perdóname el pecado. Y nombrar el pecado, y así participar del pan y de la copa. Solo los que han tenido un encuentro con la autoridad pueden guiar a otro a la autoridad. Que Dios te bendiga. Dejamos, hermano.